Seguimos entonces con este recorrido devocional a través de las escrituras. Vamos en los salmos, hemos visto algunos de ellos. Y vamos a mirar el Salmo 138, pero solo dos versículos de este. Vamos a mirar el Salmo 138, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El propósito de Dios para sus hijos es que lleguen al carácter de Cristo. Es decir, que lo que se denomina la santificación progresiva, es decir, una persona cuando se convierte a Cristo empieza un proceso, y ese es un proceso de santificación. Su vida empieza a ser transformada, y ese es el propósito de Dios, que vaya conociendo a Dios. Entonces, cuando uno de ustedes se convierte en niños, o los que ya son convertidos, no quiere decir eso que uno ya cambie totalmente, quiere decir que uno ya sea perfecto, pero empieza en un proceso, y empieza en ese proceso a abandonar muchos pecados, a debilitarlos, mejor dicho, y empieza a fortalecerse más y más en su vida espiritual. Esa es como la idea, empieza a fortalecerse en su vida espiritual, a debilitar pecados. Entonces el Salmo 138 nos da como unas indicaciones de cómo Dios cumple su propósito en nuestras vidas, cómo Dios va santificando nuestros corazones. No existe un creyente que no dé fruto espiritual. Existe algunos que dan más poquito fruto, eso sí existe. Existe algunos más débiles, otros más fortalecidos, eso sí existe. Pero no existe un creyente que no dé un fruto, que no vaya dando fruto espiritual en sus vidas. El Salmo 138 nos da como unas indicaciones de que Dios cómo cumplirá este propósito en nuestras vidas. Y nos advierte también, ¿no? De cómo es esto. Y el salmista pide al Señor, en este Salmo 138, que no desampare la obra de sus manos. Es decir, esa santificación y ese obrar en nuestros corazones es eso, una obra de Dios. Es una obra de Dios. Nosotros somos una obra de Dios. Y hablando en el sentido también de la santificación, del cambio que vamos teniendo, también somos obra de Dios. Dios va obrando en nuestras vidas. Dios cumplirá su propósito en mí, vivificándome, dice las Escrituras. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Entonces, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Hay momentos, lo que quiere decir, que podemos desmayar. Hay momentos que podemos desfallecer, que podemos perder la fuerza, que sentimos que no podemos continuar, que no tenemos la capacidad, que nos sentimos absolutamente desanimados. Pero dicen las Escrituras que Dios tiene el poder para vivificar al desfallecido. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio del deseo de tirar la toalla, si anduviera en medio de la angustia, si en medio de la situación de debilidad que tenemos, como que ya no podemos continuar, como que la vida cristiana es muy difícil y ya no queremos seguir en ella,
como que por más que nos esforzamos, las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran, como que somos muy débiles. Entonces, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, es decir, das vida en medio de ese desánimo. ¿Cuántas personas jóvenes, cuántas circunstancias se han presentado donde muchas personas empiezan su vida cristiana y en medio de las aflicciones, en medio del dolor que están sintiendo, pues se derrumban, ya no siguen adelante, ya no, cualquier situación que se les presenta, pues no siguen adelante en la fe, no siguen buscando del Señor como debe ser, no siguen cumpliendo los parámetros que son de Dios, sino que se desaniman pronto, se desaniman. Porque empiezan, listo, yo quiero ser un cristiano, y empiezan a decir, listo, y cuando vienen las circunstancias que se presentan por el cristianismo y por la fe, a veces burla de algunos compañeros, a veces una lucha clara con algún pecado en particular, a veces malentendidos por nuestra fe, y de pronto entonces tendemos a desfallecer. Pues aquí dicen las Escrituras que el verdadero cristiano también va a experimentar eso, pero que Dios le va a dar vida, lo vivificará. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de lo que pueda estar viviendo, le dará un poder especial. ¿Para qué? Para que se levante y pueda enfrentar la circunstancia. Ese es el punto, jóvenes. Ese es el punto. En medio de la angustia, tú me vivificarás. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene poder. Ese es el punto, amigos. Dios tiene poder. ¿Y para qué ese poder? Para dar vida. ¿Para dar vida a quién? Al que desfallece. Niños, depresiones, unas tristezas profundas que puedan sentir algunos. Sin el Señor, toca mirar muchas formas para tratar de salir de esas tristezas profundas. Sin el Señor, toca ir buscar aquí, buscar allá, por eso la gente busca refugio en el licor, busca refugio en los pecados, busca refugio en cosas que no son buenas, ni son santas, ni son correctas. Busca refugio en lo que no es bueno. Pero el cristiano encuentra refugio en su Salvador. Pero no solamente como una acción que hace el cristiano, que lo es también. Es decir, el cristiano le busca y encuentra al Señor y el Señor le fortalece. Eso también es real, obviamente. Pero aquí lo especial, niños, para que lo tengan en cuenta, es que el cristiano tiene un poder fuera de sí mismo. Es decir, no es que se automotive para salir de la depresión. No es que esté diciendo, ahora sí va a salir adelante. No es que esté como recibiendo el consejo del mejor amigo o la mejor amiga que le dice, ánimo, tú puedes, amiga, sal de esa depresión. No, no, no. Va más allá de palabras, va más allá de automotivación personal para salir de la angustia, va más allá de que uno esté pensando cómo salir y buscando formas de hacerlo. No, para el cristiano, niños, hay un poder fuera de uno. Es el poder de Dios. Y ese poder vivifica el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Nos da una vida, nos da una fortaleza, nos da un ánimo especial. Es un ánimo que viene de esa gracia. Es un ánimo y una fortaleza que viene de ese poder consolador de Dios. Incomprensible, no común. No es algo que sea que todo el mundo lo tenga. El inconverso, el no creyente no lo puede tener. Es algo que solo tienen los hijos de Dios. Y es algo que lo puede levantar de la oscuridad, de la angustia más angustia y vivificarlo. Ese es el poder de Dios. ¿Si notan la diferencia, niños? Ese es el poder de Dios. Los hombres tratan, obviamente,
de salir de sus angustias por medio de sus formas y pensamientos y planes psicológicos tal vez y muchas circunstancias, ¿no? Y tratan de utilizar el autopositivismo para salir de esas condiciones, cambio de mente, de circunstancias en muchas cosas. Pero las escrituras dicen que la única forma, que la forma correcta es la que el Señor ha determinado. ¿Y qué determinó el Señor? Pues esta, que nos libre de sus angustias, nos libra de nuestras penas. ¿Y cómo? Con un poder especial que hace que nuestros corazones sean vivificados y empecemos nosotros a disfrutar de esa gracia especial de Dios. Este salmo, niños, nos va enseñando que Dios preserva la obra de sus manos y Dios obró salvación en el creyente y Dios preservará su obra y no hay que temer. Niño, joven, si es un cristiano que lucha, si es un cristiano que lucha con la depresión, con el pecado, con alguna circunstancia, tenga confianza. Tenga confianza en que el Señor sostiene y vivifica el alma. Tenga confianza que de Él es la obra. ¿Cuál obra? Pues la salvación. De Él es la obra de la salvación. Él la hizo. Dios mismo obró en los corazones y sostiene nuestras vidas. De Él es la obra de la salvación. Y si Dios obró, si Dios vivifica, si Dios sostiene, entonces podemos confiar en lo que Dios hará. Estamos entonces en el Salmo 138 reflexionando. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias porque has sido bondadoso, Señor, para con nosotros. Nos animas, nos das sabiduría, nos das fortaleza, nos guías en todo lo que hacemos. Perdonas nuestros pecados y nos ayudas. Te pido por los niños para que sean fortalecidos, oh Dios, y para que puedan venir a Cristo confiados en lo que tienes. Tienen a un Dios que vivifica los corazones, que da vida a las almas y que sostiene en un mundo difícil. Gracias por ser quien eres, oh Dios, y por cómo obras. En el nombre de Cristo. Amén.